Saludos y bienvenidos a Atomos y Bits. Esta semana nos acercamos para contaros las últimas e interesantes noticias sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Lo hacemos de la mano de Lenovo, como de costumbre. Estoy viendo los teléfonos de Lenovo, que es que, no sé, es que me vuelven loco. O sea, el nuevo Motorola Edge Plus, por ejemplo, con las velocidades más altas, la mayor resolución de cámara de un smartphone, el sonido más alto también, eso es el Edge Plus. Pero es que hay más, está también el Moto Racer, el Motorola Racer, inconfundible, inesperado, sin igual, el tamaño de bolsillo de un teléfono de concha fusionado con la inteligencia de un smartphone moderno. Madre mía, parece que te vas a poner a la oreja un Terminator. Bueno, tienes hasta el Moto Edge Plus también, más rápido, más fuerte, más atrevido, con la mayor resolución de cámara y las grandes velocidades que requiere un teléfono en el día de hoy. Todo eso está con los distintos modelos a tu disposición en la página de Lenovo.com, tecnología de leyenda. Con Lenovo arrancamos pues otro Atomos y Bits, en el que contamos con la realización técnica de Esteban Novillo, con el saludo que enseguida vamos a tener de José Manuel Nieves y aquí en el micrófono de Pedro Pablo May. Y arrancamos, como de costumbre, mirando hacia la ciencia. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué Hola. tal, Pedro Pablo? Estupendo. ¿Estás implicado en alguno de tus nuevos y locos experimentos en los que siempre estás metido? Porque hay que decir que José Manuel está, bueno, cuando no está con la ESA, está con la otra. Pues sí. Siempre dedicado a un montón de... Hoy estoy en Ceres, pero estamos confinados también. Eso quería, ahí quería yo que es que no me atreví a decirlo yo, que estabas en Ceres, porque dices que luego me lo invento todo, pero es verdad que estás en Ceres, donde se está construyendo una megacolonia espacial. O se quiere construir, por lo menos. Eso, no es lo mismo. Donde se podría construir según una investigación de unos científicos, ¿no? Que han hecho una propuesta muy atrevida, ¿no? Muy atrevida. ¿Para qué? Para colonizar el espacio. Cuando pensamos en colonizar el espacio, también es lógico que sea así, ¿no? Siempre estamos pensando en las bases en la Luna, en las bases en Marte, que son los dos planetas que tenemos más cerca. La Luna, aunque sea un satélite, bueno, es un mundo que le tenemos aquí al lado, y Marte lo tenemos bastante más lejos, pero hemos demostrado ya muchas veces que podemos llegar, ¿no? Y entonces, claro, eso supone una serie de trabajos absolutamente faraónicos, ¿no? Montar de la nada una colonia, extraer el agua. Luego hay problemas de microgravedad, porque como tanto en la Luna como en Marte la gravedad es inferior a la Tierra, pues vivir durante mucho tiempo ahí, especialmente los más jóvenes, imagínate si hay niños, ¿no? Pues no acabarían creciendo sanos porque no desarrollarían bien ni la musculatura ni los huesos, porque nosotros estamos construidos para soportar la gravedad terrestre y nuestros músculos nos ayudan a eso, simplemente a estar de pie y a caminar oponiéndose a la gravedad. Si hay menos gravedad, pues tenemos menos musculatura y tenemos menos huesos, ¿no? Y imagínate eso, a lo largo de un par de generaciones o tres, podríamos llegar incluso al punto de que una segunda o tercera generación marciana ya no pudiera volver a la Tierra, ¿no? Porque se le quebrarían los huesos nada más ponerse de pie. Bueno, hay toda una serie de inconvenientes. Entonces, este investigador lo que propone resucita una vieja idea de los años 70, que son los cilindros de O'Neill, por Frank O'Neill, que es el que se inventó el concepto, que sería la idea de construir enormes, pero gigantescas bases orbitales alrededor de donde nosotros queramos, que estarían hechas por una serie de cilindros kilométricos, o sea, cilindros que tienen cada uno de ellos 10 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. Es decir, con capacidad para más de 50.000 personas cada uno. Son cilindros gigantescos. Ahora te contaré cómo son esos cilindros. Los hemos visto, yo creo, ¿no? En algunas películas. Yo creo que se han recreado también para ese tipo de construcciones. La idea de los cilindros de O'Neill es de los años 70, lo cual es muy fácil que sí, que los hayamos visto en alguna parte, ¿no? Lo que pasa es que no se limita a un único cilindro, sino a un enjambre de ellos. Tú imagínate una especie de retícula llena de agujeros, como si fuera un trozo de un panal de abeja, y dentro de cada hueco iría uno de estos cilindros. Ese panal estaría hecho
de imanes que mantuvieran toda la estructura, imanes como los que se usan en los experimentos de superconducción, ¿no? Que mantendría toda la estructura unida. Y el crecimiento de esas colonias, que podrían tener desde unos pocos hasta miles de cilindros de estos, pues es muy fácil, es ilimitado, porque basta con, si tú vas formando un disco con todos los cilindros encajados en esa especie de panal, ¿no? Pues puedes ir creciendo por los bordes añadiendo todos los que te dé la gana, ¿no? Entonces el crecimiento es ilimitado, ¿no? Y de hecho el investigador nos dice que se pueden poner desde unas decenas a 50.000 personas por cada uno, ya son un buen número de personas, hasta miles de cilindros en la misma base orbital, ¿no? Ahora te contaré cómo son por dentro los cilindros, cómo los ha proyectado, porque la verdad, eso sí que lo hemos visto en películas, ¿no? Pero él propone hacerlo no en cualquier lugar, sino en la órbita de Ceres. Por eso estoy yo aquí hoy, porque vengo a estudiar el terreno, ¿no? En la órbita de Ceres. Ceres es el mayor de los objetos que hay en el cinturón de asteroides. Es decir, teóricamente, vamos, es un asteroide, pero es tan grande para ser un asteroide porque tiene casi 1.000 kilómetros de diámetro, que de hecho es un planeta enano y está clasificado y catalogado como planeta enano. Yeah. ¿Por qué ha elegido Ceres? No por capricho, sino por una serie de circunstancias. Primero, porque más o menos es igual de fácil llegar a Ceres que llegar a Marte. Pero sobre todo porque en la composición de Ceres hay muchísimo nitrógeno. Y no te olvides de que casi el 80%, el 79% de la atmósfera terrestre está hecha de este gas, está hecha de nitrógeno. Sí, cuando hablamos de que respiramos oxígeno, siempre se nos olvida que también respiramos nitrógeno. Claro, de oxígeno, de hecho, es el 21%. Sí. O sea, la composición de nuestra atmósfera es un 79 de hidrógeno, un 21 de oxígeno y hay residuos y restos de otros gases, ¿no? Pero eso es lo que nosotros respiramos, efectivamente. Bueno, pues entonces con esas grandes reservas de nitrógeno en Ceres, de ahí es de donde se obtendría para las atmósferas artificiales de todos los cilindros que se fueran instalando, ¿no? Además, de Ceres se obtendrían también otras materias primas, las necesarias pues para la construcción, para la tierra, para las zonas agrícolas, porque habría zonas agrícolas, en fin, se obtendrían todos los materiales. ¿Y cómo se llevarían los materiales hasta la órbita? Pues el investigador ni siquiera contempla la posibilidad, aunque las habrá, de pequeños cargueros ni de naves espaciales, sino directamente por ascensores espaciales. La NASA tiene un proyecto de ascensor espacial, de ascensor orbital, y tú simplemente colocas ahí, lo lanzas para arriba y lo puedes llevar hasta la órbita fácilmente, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería es fácil de construir. Bueno, pues con una serie de ascensores espaciales, todos los materiales irían trasegándose desde la superficie de Ceres hasta la colonia orbital, que estaría unos kilómetros, no sé exactamente cuántos, pero unos cuantos kilómetros más arriba, ¿no? En órbita. Y vamos a cada uno de estos cilindros, ¿no? Imagínate un cilindro de 10 kilómetros de largo, ¿vale? Y 1 kilómetro de radio, es decir, 2 kilómetros, ¿no? Es decir, es todo un cilindro muy alargado. Una ventaja que tendría, como te he explicado antes, que vivir en la Luna o vivir en Marte tiene el problema de la microgravedad, bueno, pues ahí se puede reproducir una gravedad artificial similar, muy parecida a la que tenemos en la Tierra. ¿Y cómo lo harían? Bueno, pues según los cálculos de este investigador y de otros investigadores también con ese tipo de estructuras, pues bastaría que el cilindro girara sobre sí mismo una vez cada 66 segundos para que en su interior tuviéramos una atmósfera artificial muy parecida a la de la Tierra. Luego, en estos cilindros tiene que dar la luz. Eso lo soluciona de parte a parte, es decir, en todos los laterales del cilindro, como desde la base hasta la parte de arriba, y en las dos zonas opuestas, habría como 2 tiras enormes, imagínate que estamos hablando de cosas de kilómetros, ¿no?, de cristal, de forma que la luz solar siempre estaría entrando en el cilindro. En el interior del cilindro, que tenemos 10 kilómetros de longitud, que está girando, con lo cual la gravedad está garantizada, pues habría
una zona urbana, digámoslo así, que estaría iluminada, esta sí, por iluminación, por luz artificial, para mantener los ciclos de día-noche a los que estamos acostumbrados los terrícolas, y otra zona en la que sería una zona destinada a la plantación pues de cultivos, de árboles, una zona agrícola, ¿no? Una zona agrícola que tendría un sustrato de más de 1,5 metros de grosor de tierra y sobre lo que podrías hacer crecer lo que fuera y esa tierra la obtendrías también del propio Ceres, ¿no? Imagínate este conglomerado, cada ciudad, según cada cilindro, tendría, te he dicho unas 50.000, pero este investigador dice que cabrían cómodamente unas 57.000 personas. Pues imagínate una megaestructura de estas, por ejemplo, alrededor de Ceres, puede ser en otros lugares, ¿no? Pero y creciendo continuamente a medida que la población lo vaya demandando, hecha de cientos o de miles de cilindros. Estamos hablando de muchos millones de personas viviendo pues prácticamente como vivían en la Tierra, ¿no? Sin problemas de microgravedad, pudiendo respirar aire y teniendo espacios verdes, espacios libres, en sus casas, en sus trabajos, y podrían, por supuesto, se podría ir de un cilindro a otro. En fin, pues no sé cómo lo ves. Pero todo esto costaría muchísimo dinero, claro. Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido del estudio son las previsiones que él hace, ¿no? Previsiones con las que ni siquiera yo, que soy un lanzado, estoy muy de acuerdo, porque según él, en los próximos 15 años, y he dicho 15, no 500, en los próximos 15 años, los primeros colonos ya podrían empezar a dirigirse a Ceres a ocupar el primero de estos cilindros. La tecnología necesaria para construir estos cilindros, la verdad es que no la especifica muy bien, pero sí dice en su estudio que disponemos de toda la tecnología necesaria. Ahora bien, ¿qué haría falta? Pues lo primero que haría falta es que estos bichos, estos enormes cilindros, habría que construirlos en órbita. Claro. No los puedes construir en la Tierra y después lanzarlos, ¿no? Eso es inviable. Es decir, tenemos que tener, previamente a esto, tenemos que tener una base orbital lo suficientemente equipada como para hacer construcciones de este calibre, y entonces ya sí los puedes empezar a fabricar como churros y a lanzarlos y a meterles gente dentro, y según este investigador sería eso mucho mejor que las costosísimas colonias sobre las superficies de los planetas, tipo colonias lunares, tipo colonias marcianas, porque es tal el esfuerzo que se necesita que no compensa lo que tienes a cambio, ¿no? Y tardarías muchísimo tiempo en rentabilizar, además de que no podrías enviar grandes cantidades de población, sino que el crecimiento de la población sería muy lento, e incluso llega a decir que Marte, que es mucho más pequeño que la Tierra, incluso con toda la superficie útil de Marte colonizada, no sería suficiente para albergar a muchos millones de personas, ¿no? Bueno, pues ahí tienes otra forma completamente distinta de salir al espacio, es decir, hacernos como una mini Tierra orbital con todas las comodidades y con todas las características que tenemos. No sufriríamos los problemas derivados de la baja gravedad, que como te he dicho pueden ser muy duros para la salud, sobre todo cuanto más se prolongue ese estado de relativa ingravidez. Y bueno, pues ahí está la propuesta, ¿no? Veremos a ver si eso se puede llevar a cabo finalmente. Bueno, desde luego en 15 años me parece un plazo demasiado corto, pero quién sabe, las ciencias adelantan que es una barbaridad. De hecho, hablando de tiempos... Hombre, si te pones a ello, desde luego... Sí, hablando de tiempos, precisamente, o sea, el otro tema que nos traes es precisamente sobre viajes en el tiempo, que es una antigua utopía que ahora parece quizás un poquito más cerca de lo que estaba hasta el momento. Un poquito más cerca desde el punto de vista teórico. Te explico. Esto de lo que vamos a hablar es pura teoría, números, matemáticas, ecuaciones complicadísimas, ¿vale? O sea, fuera del alcance de cualquier profano en matemáticas, ¿no? Pero como dice uno de los autores, las matemáticas son correctas, los resultados son de ciencia ficción. Yeah. Entonces nosotros vamos a hablar de los resultados, ¿no?
se lleva mucho tiempo pensando en la posibilidad de los viajes en el tiempo. Sabemos que determinadas leyes de la física funcionan exactamente igual si las pones marcha adelante o marcha atrás, con lo cual esa distinción del tiempo que va desde el presente hacia el futuro, pues en física no está tan clara, ¿no? La dinámica clásica, además, nos dice que si tú conoces el estado de un sistema puede ser un planeta o puede ser una cosa mucho más pequeña, o sea, cualquier sistema, ¿no? Si tú conoces el estado de un sistema en un momento dado, entonces, con las leyes de la física que también conoces, puedes predecir el estado que tendrá ese sistema en cualquier momento del futuro, cómo será, y cómo era en cualquier momento del pasado. Esto es un determinismo terrible, ¿no? Pero eso es lo que sucede cuando aplicas la mecánica clásica. ¿Qué pasa? Luego llegó Einstein, y con Einstein esas ideas de que el espacio se puede curvar, de que la masa de los objetos, de los planetas, de las galaxias, curva el espacio, y que en los casos extremos esa curvatura puede incluso llegar a cerrarse en un bucle, hacer un bucle de forma que cualquier sistema o cualquier punto de ese sistema podría estar tanto en su futuro como en su pasado. Y aquí ya se nos va la pinza, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que un sistema, si yo estoy aquí ahora, cómo puedo estar en mi futuro y en mi pasado? Bueno, pues las teorías de Einstein admiten esa posibilidad. Una cosa, por supuesto, no tenemos ninguna máquina del tiempo. Se han hecho intentos, si quieres de eso hablamos en otro momento. Se han hecho intentos muy curiosos, pero ninguno de ellos va más allá de la pura teoría, ¿no? Pero incluso los físicos lo que hacen es debatir no sobre si vamos a hacer o cómo construir una máquina del tiempo, sino están debatiendo si realmente es posible, si la naturaleza permite hacer viajes en el tiempo. Y una de las mayores barreras que se han encontrado a esto es que se producen paradojas. Viajando en el tiempo se pueden producir paradojas que son irresolubles. Por ejemplo, la más famosa de ellas es la célebre paradoja de los gemelos, del abuelo. ¿La conoces? Sí. Pues imagínate que tú viajas al pasado y te encuentras con tu abuelo. Tú no has nacido, ni tus padres tampoco han nacido todavía, tu abuelo. Y por lo que sea, matas a tu abuelo o accidentalmente provocas la muerte de tu abuelo. Si haces eso, entonces no habrían nacido tus padres y tampoco habrías nacido tú, con lo cual tú nunca hubieras podido emprender ese viaje en el tiempo para conocer a tu abuelo, porque nunca habrías existido. ¿Estamos? Eso es una paradoja irresoluble prácticamente. Bueno, lo que ha hecho este equipo de investigadores precisamente es desarrollar el modelo matemático necesario para evitar que se produzcan ese tipo de paradojas. Por eso estamos un poquito más cerca. Te pongo otro ejemplo, más moderno. Tú imagínate que haces un viaje en el tiempo para evitar la pandemia, ¿vale? Sí. La pandemia esta que tenemos. Entonces te vas a Wuhan hace un año o 2 años y tu objetivo es evitar la pandemia. Y vas y lo consigues. Consigues que no se produzca la pandemia. Si tienes éxito en esa misión, entonces no tendrías en el presente ningún motivo para viajar al pasado para vencer la enfermedad. Es otra paradoja, ¿no? Claro, y no habrías viajado. O sea, no habría habido enfermedad, con lo cual tú, ¿qué necesidad tienes de haber hecho ese viaje? Bueno, esto, que desde el punto de vista de la simple narración te hace girar la cabeza, porque dice, claro, si no ha habido ya pandemia, entonces yo aquí, ¿cómo puedo ir a curar la pandemia? Porque si la curo, no se produce, y si la produce, no tengo ninguna razón para volver al pasado. Esta es la paradoja. Y a lo mejor no pues, existiría tu presente, ¿no? Incluso. Porque si cambias la pandemia, no existiría tu presente, no habría presente al que pudieras volver, porque ya no existiría por lo menos no habría un presente con pandemia, porque lo has evitado. Y si no hay un presente con pandemia, ¿qué razón tienes tú en el presente de viajar al pasado para curar una pandemia que no se ha producido porque tú no la has visto producirse? Me estoy acordando de la película de 12 monos, fíjate. Claro, bueno, pues son este tipo de paradojas, ¿no? Bueno, pues según este estudio, cuyas matemáticas, te digo, son correctas, es imposible que se produzcan las paradojas porque la sucesión de eventos sucede o se produce de tal manera que evita las paradojas. Es decir, en el ejemplo de la pandemia, la enfermedad
se habría terminado produciendo exactamente igual de una manera o de otra, de forma de no alterar ese futuro. Es decir, ¿esto qué es lo que nos aporta? Nos aporta que podríamos viajar al pasado, incluso en el caso de la paradoja del abuelo, algo pasaría para que tú estuvieras limitado en esos actos, algo sucedería, es decir, en la naturaleza, para que el equilibrio se siguiera manteniendo. Es decir, esto te da la posibilidad de hacer, teóricamente, viajes al pasado con todo tu libre albedrío a cuestas. Es decir, no como una cosa ya determinada y determinista, que si hago esto va a pasar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, sino que la realidad misma se reconfiguraría según lo que tú estás haciendo, de forma que ese equilibrio se mantenga sin paradojas. ¿Pero quién reconfiguraría esa realidad? ¿Así porque sí? Sí, se reconfiguraría a sí misma para no incurrir en estas paradojas que son del todo antinaturales. Es como hay otros procesos físicos mucho más simples en los que la propia realidad se reconfigura. Es decir, si tú le pegas un hachazo a un árbol, al final esa herida que le has hecho al árbol se va reconfigurando para volver a dejar el árbol como estaba antes de que tú le pegaras el hachazo. Lo mismo que si te haces tú una herida, también se está reconfigurando tu cuerpo de esa manera. Si tú arrasas un bosque, al cabo del tiempo ese se reconfigura a sí mismo y el bosque vuelve a estar, si le dejas en paz, vuelve a estar o tiende a volver a estar donde estaba y de la manera en que estaba. Es decir, la realidad se reconfigura ya de muchas formas diferentes, ¿no? Si tú en un sistema de objetos que están orbitándose uno a otro quitas uno, estás desequilibrando ese sistema, entonces al principio los demás cuerpos privados de la gravedad de ese objeto que tú has extraído se volverían un poco locos y serían erráticos, pero al final se reconfigurarían para volver a mantener el equilibrio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues con los viajes en el tiempo pasaría una cosa similar. La propia realidad se reconfiguraría de forma que no fueran paradojas. Esto lo que aporta, que es lo que te decía antes, lo que aporta es la posibilidad de que podamos viajar en el tiempo sin miedo a las paradojas temporales, es decir, lejos de esa visión determinista y llevando nuestro libre albedrío. Nosotros, según esta teoría, según esta idea, podríamos hacer lo que nos diera la gana en el pasado y sin miedo a que después, en el presente, al volver, nos encontráramos con paradojas extrañas, porque la realidad se habría reconfigurado a partir de ese momento y si tenía que haber enfermedad, la habría. Y si mi abuelo no tenía que morirse, no se habría muerto. Yo, de todas maneras, hay algo que yo no entiendo en esto. O sea, la realidad, las cosas no se reconfiguran por sí solas. Las cosas se reconfiguran si hay una voluntad o una fuerza que los reconfigura, ¿no? Entonces, no, pero claro, pero todas las fuerzas de la naturaleza tienden al equilibrio. O sea, si tú estiras una goma y la sueltas, ¿qué hace la goma? Se reconfigura de inmediato para volver a recuperar su equilibrio. Si tú aplastas un almohadón y luego quitas la mano, el almohadón sube otra vez y se vuelve a reconfigurar para volver a tener el equilibrio antes de que tú le aplicaras la fuerza que le has aplicado. Bueno, pues se trata, lo que hace, ya te digo, es concebir la realidad espacio-temporal de la misma manera. Es decir, ten en cuenta que el espacio, también, el espacio-tiempo, no es una cosa etérea, es una cosa física también en la cual nosotros vivimos. Una cosa que, como ya demostró Einstein, se estira, se dobla, se encoge, se dobla hasta hacerse un círculo. Es decir, y la realidad no es más que el sucederse de acontecimientos dentro de ese espacio-tiempo. Con lo cual, lo que han hecho estos científicos ha sido encontrar las matemáticas correctas que permitan hacer también en el espacio-tiempo, igual que lo haces en el espacio tridimensional con otras fuerzas de la naturaleza, que son las que te he estado poniendo ejemplos, hacer lo que tú quieras porque la realidad se va a seguir reconfigurando para que todo fluya de una manera lógica y que no se pierda el equilibrio. Es decir, sería posible, teóricamente, vuelvo a insistir, estos viajes en el tiempo sin que se produzcan paradojas. Con estas matemáticas y con esta teoría, ¿esto se puede aplicar en la práctica de alguna manera?
¿O es solamente un estudio sobre lo que sucedería en un momento dado o lo que podría dejar de suceder? Todavía no, mira, esto lo que es todavía no, es decir, esto es una teoría, ¿no? Lo que ha hecho este señor es analizar la influencia del determinismo, de los procesos deterministas, en un número arbitrario de regiones espaciotemporales y demostrar que las curvas temporales cerradas, esas de Einstein, en las que tú puedes estar en tu pasado y en tu futuro, pueden encajar con las reglas del resto de las leyes de la naturaleza y además con tu libre albedrío, es decir, con la libertad de poder actuar sobre los hechos en cualquier parte de esa curva espaciotemporal sin miedo a que se produzcan consecuencias paradójicas, ¿no? Como las paradojas. Con todo esto siempre me pregunto si habrá ya gente del pasado del futuro viviendo entre nosotros sin que nos demos cuenta. Sabes que Hawking te hizo esa misma pregunta, ¿no? Y hizo un experimento para averiguarlo. Hizo el experimento, sí, de hacer una invitación, ¿no? Que es por si había... Claro, sí, mandó bueno, lo digo a todos los que nos estén escuchando, que busquen Hawking Viajeros del Tiempo experimento, y él lo que hizo fue montar una fiesta en la universidad, en Cambridge, y la montó para un día, ¿no? Y montó todo, globos, ganchitos, todo, bienvenidos viajeros del tiempo y todo. Y envió las invitaciones de la fiesta al día siguiente de producirse la fiesta. De modo que si hubiera ido alguien, evidentemente tendría que haber sido un viajero del tiempo y ¡zas!, le habría pillado. Bueno, pues las fotos están en internet, tienes a un Stephen Hawking completamente solo en su fiesta totalmente preparada, bienvenidos viajeros del tiempo, porque no se presentó nadie, como era de esperar, ¿no? Madre mía. Pero hizo ese experimento. Bueno, ahí quedó el experimento. Bueno, pues así hemos llegado hasta el final del programa, nos hemos acercado lenta pero inexorablemente, el tiempo nos ha vencido, como todavía no tenemos la manera de viajar para que nos dure más el programa, pues ya hemos terminado. ¿Qué quieres que te diga? Que porque habrá que seguir haciendo experimentos con portátiles, por ejemplo, como los que hay en la web de Lenovo, portátiles tradicionales, 2 en 1, ultra delgados, para juegos, Chromebooks. Bueno, puedes filtrar por marca, por uso, por especificaciones, por tipo, en lenovo.com, en tecnología de leyenda para ti, el portátil que estabas buscando. Don José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado y la semana que viene, pues más. ¿Te puedo decir una cosa? Por supuesto. Muy rápida. Dile a los jefes que nos den 10 minutos más. No eres el primero que lo pide, pero... Vale. El fútbol es así, como dice la sabiduría popular. Hoy hemos contado con Esteban Novillo en la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May y hasta dentro de 7 días.